¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano y en esta oportunidad un podcast digamos que se sale un poquito de nuestra norma, que es siempre comentar libros o artículos o gente que edita, para pasar a un tema que desde que arrancó el podcast tenía ganas de entrar de alguna manera, de ingresar, y que no encontré la forma hasta que bueno, se me ocurrió esto. Vamos a charlar sobre cosplay, esta actividad que en mis viejas épocas previas al cosplay se decía disfrazarse, ¿no? Utilizar un disfraz para mimetizarse e ir a un lugar público. Mimetizarse con un entorno que es el entorno, digamos, del mundo de la historieta y de las convenciones. Vamos a charlar con Javier Paredes, que es animador, cosplayer desde hace muchos años, más o menos desde principios del siglo XXI, o sea, hace 20 años, diseñador gráfico, y también es un gran coleccionista de cómics y, digamos, fanático también de ese mundo. Les contaba que bueno, es un poco atípica porque hay algo que sale de la charla, que es que no hay libros ni tampoco abordajes, digamos, editoriales de lo que es el cosplay en Argentina. Así que bueno, queda abierta la invitación para el que quiera, pueda y tenga ganas de escribir sobre esto, y seguramente lo charlaremos. Javier me pareció una persona súper cálida y buena onda, así que seguramente ustedes también se llevarán lo mismo de esta charla. Que la disfruten. La primera pregunta sería, ¿cómo son tus inicios en el cosplay? Yo sé que vos, bueno, todos sabemos que tenés el personaje de Hugh Jackman, que bueno, lo has contado muchas veces, pero digo, antes de eso vos no tenías ningún contacto, eras de ir a convenciones, ¿cómo se mezclan esas dos cosas con vos? Claro, está piola la pregunta porque generalmente me preguntan cómo arranqué con el cosplay y sí, empecé con Wolverine en el 2003. Pero la realidad es que lo del cosplay fue una mera casualidad porque lo que siempre a mí me movió y me sigue moviendo al día de hoy es la historieta. Ustedes puedes ver acá atrás Sí, sí, estas dos bibliotecas y un poco cosas que se ven acá al costado y bueno, alrededor del departamento hay más de esto que se ve acá atrás. claro, claro. Y entonces nada, desde pibe siempre me interesó muchísimo la historieta. No me gusta usar la palabra fanático porque no es mucho de mi agrado, pero bueno, podría llegar a decirse que soy muy fanático de la historieta y los superhéroes en particular. Entonces mi acercamiento es primero a través de la historieta, a través de los superhéroes. Yo a las convenciones en ese tiempo, antes del 2003, yo ya iba a las pocas que había, porque no había tantas como hay ahora, no era tan popular. Claro. Entonces yo iba como cualquier otro asistente a buscar, a intentar conocer, charlar con un artista, con un dibujante, con un guionista, encontrarme con gente que más o menos estuviera en la misma onda, pero bueno, era uno más de tantos que íbamos a las convenciones. El mundillo del cosplay estaba recién empezando, ya había alguna movida por los años 2000, 2001, 2002, qué sé yo. Ya se empezaba a notar que había algo con el tema de disfrazarse, que era un poco más y qué sé yo, pero yo me mantenía siempre al margen, no era, Claro. era una cosa que a mí me llamaba la atención hacer. Hasta que sí, llegó el año 2003 que se estrenó X-Men 2 y ahí medio de casualidad terminé haciendo mi primer cosplay, que es un cosplay que me sigue acompañando hasta hoy directamente. Claro. Porque más allá de que haya hecho diferentes versiones del traje, usado diferentes versiones del traje, es el mismo personaje desde el Sí, sí. 2003. Claro, claro. ¿Y qué leías? ¿Qué eras de leer de cómics? O seguís leyendo, ¿no? Pero en tus inicios así de comiquero, ¿qué era lo que Y más te gustaba? arranqué leyendo de todo. Cuando era chico leía cualquier historieta que me caía, me interesaba, desde Mafalda hasta Spider-Man y todo lo que hay en el medio, historieta argentina, las revistas de editorial Columba, Claro. que dejaron de salir por allá por el 2000, si no me equivoco, un poquito antes. Ujú. Y bueno, cuando era más chico sí, leía todo lo que se me cruzaba de historieta, pues me fascinaba.
y después a principios de los 90, la editorial Perfil comenzó Sí, a sí. publicar revistas de DC Ujú. durante casi 4 años, Sí, sí. o un poquito más de 4 años. Y toda esa época me terminó de convencer, me hizo entender que había un mundo muchísimo más grande del que yo conocía, que había continuidad, que había historia, que había personajes con historia, que había muchísimos personajes más de los que yo conocía, que había toda una industria, que había un submundo, que habían creadores, que habían dibujantes, que habían editoriales. Entonces ahí empecé a entender cómo funcionaba y me fui metiendo cada vez más, pero digamos que el puntapié inicial fuerte fue Editorial Perfil en los 90, Sí, sí. como lector y como coleccionista, digamos. Sí, sí, de hecho se habla como de una generación Perfil, ¿no? Como yo también, digo, tengo las primeras Ligas de la Justicia, que no, Sí, no sí, entendías los personajes, ¿viste? Decía, ¿y este de dónde viene? ¿Y este quién es? ¿Viste? Toda esa data que venía antes y después de la historieta, todo eso, es todo un laburo que levantó la vara un montón, me parece, ¿no? sí, Eh, tal cual. Aparte, la misma editorial en sus publicaciones se encargaba un poco de brindarte cierta información que antes no había, ¿no? En los claro, correos o en las notas informativas y demás. Y eso fue tipo una escuela de claro. historieta para mí, ¿no? Entender ahí, empezar a entender que había más personajes, que había una continuidad y todo eso, lo que te decía antes. Sí, sí, Eh, Así que sí fue un antes y un después, definitivamente. totalmente. Bueno, y en torno al cosplay, digamos, me genera como dudas o preguntas en dos sentidos. En algún punto es como un salto, ¿no? Hacia algo que vos no hacías. Y la pregunta es, bueno, si hubo alguien que te ayudó, algún referente, algo del mundo ese que se estaba gestando, que un poco se fue formando, ¿no? Me parece como medio así de convención a convención. Y digo, si algo de eso tuviste alguien ahí que te apuntaló, que digo, me genera como siempre dudas, bueno, el tema desde la indumentaria, digo, vos te das maña con eso, lo encargás, lo trabajas se trabaja con un mundo así que ya tiene sus referentes, o cómo es eso, esa parte de un poco del trasfondo. Sí, no, a ver, en ese sentido, en cuanto a la confección y demás del traje, yo soy totalmente desconocedor del asunto. Ninguno de mis trajes los hice yo, no tengo el interés, digamos, en hacerlo, entonces nunca me surgió aprender cómo, Claro, porque claro, la realidad es esa, que no sé cómo, pero en realidad es porque no sé por qué no me interesa, entonces nunca me interioricé. Eh, entonces, todos los trajes que tuve, todos los cosplays que utilicé a lo largo del tiempo, o los mandé a hacer, o compré una parte y mandé a hacer el resto, eh, pero no, nunca los hice yo. O sea, yo claro, en ese sentido siempre digo que respeto muchísimo a los cosplayers que además hacen, ¿no?, sus cosplays, que los hacen ellos, claro, porque yo soy más un intérprete de claro, personaje que un cosplayer completo, digamos, porque yo no meto mis manos ahí, no pongo mis manos a trabajar en eso. claro. Y después en cuanto a referentes, no, porque en esa época no. Los referentes empezaron a aparecer referentes o personas a las que uno empezaba a admirar porque hacían laburos increíbles una vez que ya estaba metido. Claro. Porque antes, digamos que antes del 2003, o sea, en mi experiencia antes del 2003, era muy incipiente la movida del cosplay y todavía no había como alguien en el cual le puedas decir, bueno, por parte no se difundía, No, no, entonces eran personas que veías en los eventos y después no los veías más, hasta el próximo evento tal vez. Y eran 2 eventos por año, o sea, o uno por año, no era que claro, había todos los fines de semana como ahora. En cambio, una vez que yo fui a mi primer evento con el cosplay, que para mí en ese momento era un disfraz de Wolverine, claro, simplemente. Yo lo hacía porque, es más, yo lo hice por fanático de los superhéroes, digamos, no era sí, que yo sí, estaba diciendo quiero hacer cosplay. A mí me pareció divertido en su momento darme cuenta que me parecía al actor que habían elegido para hacer de Wolverine y hacerlo yo. Me claro, pareció muy divertido, como una ironía de la vida cuando sos nene que eres el superhéroe, ¿viste? sí, sí, Mi gatito está queriendo opinar. acá saludando, sí, Sí, me pareció como muy divertido, entonces lo empecé a hacer por eso. claro, Después se empezó a abrir todo el abanico, empecé a conocer gente, empecé a ir más a eventos, ya me empezaron a llamar para ir a eventos claro.
por el traje, porque evidentemente llamaba mucho la atención el parecido. Entonces, nada, me fui armando yo solo, digamos. Y después sí fui conociendo gente, o sea, hoy por hoy hay un par de cosplayers que puedo nombrar, pero algunas de las pibas incluso ya no hacen más cosplay y demás. Claro. ¿Y cuándo marcarías vos, si tuvieras que pensar, no sé, en algunos años donde ya sentís que eso que me mencionás, ¿no? Que cambió, que dejó de ser algo de 1 o 2 por año? ¿Qué fue? ¿En mediados de los 2000? ¿Más para el 2010? Y más para el 2010, sí, ya más para el 2010 ya estaba súper consolidado todo, empezó a haber más movida. Yo soy malísimo para recordarme las fechas y de los Más o eventos, menos, más o menos. pero sí, para el 2010 ya había toda una movida mucho más organizada, incluso se empezaron de hecho a organizar los cosplayers en grupos y en clubes y demás. Mira. Y yo formé parte de algunos de esos clubes también, así que y después los eventos, y después empezó a crecer el tema de la cultura pop en general. El tema de los superhéroes empezó a crecer el manga, el anime, muchísimo. Y entonces el cosplay también de golpe empezó a ser una palabra habitual y empezó a ser más llamativo, empezó a sumarse más gente, empezó a profesionalizarse más, entre comillas. Así que nada, más o menos sería eso. Y en ese mundo de convenciones y de, digamos, de agrupaciones, ¿no? Que me imagino, como vos estabas mencionando, estos clubes, ¿se habló alguna vez de esto que es medio, a ver, yo lo digo desde afuera totalmente, ¿no? ¿Es un hobby, es un oficio, es un trabajo, es un arte? ¿Cómo lo definirías vos o cómo sentís que si lo conversaron alguna vez, ¿no? Entre medio de los grupos que formaste parte alguna vez. No sé si conversado, pero medio que es un poco de todas esas cosas que nombraste vos, porque depende para quién. Hay gente para la que no deja de ser un hobby y eso no significa tampoco... entonces no deja de ser un hobby, pero se lo toman en serio. Y para algunos termina siendo un trabajo. Puede llegar a ser arte de acuerdo a también cómo lo interpretes vos desde tu lugar. Hay presentaciones de cosplay que definitivamente son presentaciones artísticas, desde la confección hasta la presentación en escenario. Tiene mucho de teatralidad, qué sé yo, interpretación. Claro. Entonces, nada, depende de a quién le preguntes, probablemente te diga un par de cosas distintas, pero probablemente arte sea una coincidencia, y después alguno lo puede considerar un hobby, otro lo puede considerar una diversión, un trabajo, depende. Para mí es un poco de todo, porque en definitiva se terminó convirtiendo en un cierto punto como un pequeño trabajo que hago, digamos, de manera transversal a mi laburo diario, pero no deja de ser algo divertido y un hobby también. Claro, no se pierde la parte esa más lúdica, más de divertirse. No, para mí no, de hecho es el único motor que me mueve para seguir haciéndolo. A mí me sigue pareciendo muy divertido hacerlo. Me sigue, y sobre todo cuando veo reacciones positivas de la gente, que se divierten viendo lo que yo hago, que se llevan una imagen copada, un recuerdo lindo, y ya está, eso para mí garpa un montón, y por eso también es que pasaron casi 20 años y sigo haciéndolo. Cuando me llaman, si alguien me dice, che, venís con el cosplay, voy. Y vos me imagino que también habrás estado en muchos lados y me podrás como dar capaz una imagen más global, más grande, ¿no? Yo tengo como una imagen muy porteña del cosplay. ¿Tuviste oportunidad de ir al interior, capaz Córdoba, Santa Fe, no sé, Mendoza, me imagino? ¿Cómo sí. lo pudiste ver por ahí? ¿Cómo es? Sí, justamente, mirá qué casualidad. Creo que las 3 provincias que nombraste, a Santa Fe sí fui, pero bueno, a Córdoba y a Mendoza no he ido, no conozco por el lado del cosplay, digamos. Pero sí fui a un montón de otras provincias: Corrientes, Salta, Jujuy, Chubut, Neuquén, varias provincias y varias ciudades del interior. Y es impresionante cómo fue creciendo.
obviamente fue creciendo junto con este crecimiento que te decía yo de la cultura pop, de los superhéroes, del manga, del anime, y de bueno, todo ese material llegando a todas estas ciudades, y la necesidad de los fanáticos de poder tener algo más cercano, un lugar a donde ir, un lugar donde ir a compartir, un lugar donde poder comprar merchandising, historietas, mangas, figuras de acción, lo que sea. Y eso, nada, siempre estuvo centralizado en Buenos Aires. Claro, súper. Y eso yo lo sé bien porque yo viví, durante mi adolescencia, viví en el interior, viví en Río Negro, en Bariloche. Y allá no pasaba nada de esto, no había nada. Si acá había poco, en Capital, en los 90, a fines de los 80, en Bariloche, Río Negro, no había absolutamente nada, era todo cuentagotas. Entonces, bueno, a medida que fue llegando eso también hacia las provincias, empezaron a surgir los organizadores de eventos que dijeron, bueno, también vamos a hacer algo acá. Y al principio por ahí eran eventos chiquitos, qué sé yo, y a medida que pasó el tiempo fueron creciendo, y hoy por hoy hay eventos muy grandes en diferentes lugares del país que están buenísimos. Claro. Por suerte me tocó asistir a algunos, y la verdad es que y el nivel de cosplay que hay en el interior también es impresionante. Claro, te iba a decir. Hay alguna gente que hace cosas increíbles. Y hacen también, yo recuerdo mucho el de la Crack Bang Boom de Rosario, que es una competencia directamente, también tiene como primeros lugares, conservan la misma estructura, así, competencia, sí, o es más... Sí. Por ahí el desfile de la Crack Bang Boom es un poco más light, digamos, es un desfile, simplemente no hay presentación, no hay performance en el escenario, simplemente una presentación, una especie de pasarela, porque aparte son muchos concursantes, generalmente suelen ser muchos, y entonces es una pasarela y después el jurado elige cuál cosplay o qué cosplayer le pareció mejor. Es un poquito menos estricto, digamos, en ciertas cuestiones que en otros, claro. Eventos, en los cuales incluso hay eventos en los cuales el premio, además de algún dinero u otra cosa, es el pase a ir a competir, por ejemplo, afuera, a Brasil, donde sea. Pero bueno, esos son... hay diferentes tipos de concursos y diferentes tipos de eventos que toman el cosplay de una manera o de otra, digamos. Claro. Y mencionabas esto, ¿no? Que crece en masividad y que se hace más grande, ¿no? Mucho más grande. Y eso lo percibe cualquiera que haya ido mucho tiempo. Pero percibís también capaz cambios más cualitativos, ponerle más de formas, de estilos o de, no sé, cosas internas del mundo del cosplay, desde, no sé, de los 2010 para acá o desde los inicios para acá, o más o menos es siempre el mismo clima, la misma gente, las mismas, no sé, hasta temáticas, capaz algo nuevo que haya aparecido. Sí, cambios hubo, obviamente. Hubo cierto... Hay mucho recambio de gente, o sea, hay mucha gente joven, pibitas haciendo cosplay hoy por hoy, está buenísimo. Algunos de los viejos, de la vieja escuela, quedamos todavía dando vueltas, pero hay mucho pibe y mucha piba joven haciendo cosplay, está buenísimo. Y sí, también mejoró el tema del conocimiento, ¿no? Porque ahora, bueno, el tema de internet también hace que vos puedas investigar más, claro. La gente que hace sus cosplays también se prepara mejor para conseguir o mejores materiales o trabajarlos mejor. En un principio era todo autodidacta, digamos, no había quien te enseñara a hacer cosas. Hoy por hoy, si vos buscás, encontrás a gente que te puede llegar a enseñar un poco cómo manejar, cómo moldear goma eva, cómo trabajar eso, cómo corte y confección, ¿viste? Que tiene que ver mucho eso también. Entonces sí, fue profesionalizándose en cierto sentido, pero para mí nunca dejó de mantener ese espíritu lúdico, porque yo a veces veo eventos, porque obviamente vos cuando hablas de eventos se te viene a la cabeza, ¿viste? Crack Bang Boom, Comic Con Argentina, qué sé yo, y pareciera que esos son los eventos. En realidad eventos hay muchísimos, de diferentes niveles en cuanto a afluencia de público, de organización, algunos son muchísimo más chicos, más pequeños en organización y demás, y en todos ellos siempre se ve un poco esa cosa de juego, ¿viste? Divertirse, desde el cosplay más sencillo hasta el más complejo.
por ahí el más complejo ya seguramente tiene un nivel de profesionalidad más grande, porque ya tiene más conocimiento, ya sabe cómo manejar ciertos materiales de una manera más correcta. Y por ahí el que está empezando es un cosplay más sencillo, pero lo que prima, me parece que a mí es la diversión y pasarlo bien. Eso sí, lo que siempre trato yo de rescatar, ¿viste? Cuando hay gente que dice, a mí me gustaría hacer cosplay, pero bueno, no me parezco a tal personaje, qué sé yo, digo, no, pero hacelo igual, hacerlo para divertirte, no hace falta tener ninguna condición para hacer cosplay, ninguna. No tenés que parecerte a nadie, simplemente tenés que querer interpretar a un personaje que te guste, que te parezca divertido interpretar. Después vos le buscás la manera de parecerte lo más que puedas, hasta donde puedas. No hace falta que seas un calco, no es ninguna condición eso. Yo soy una excepción. Como hay otros que también interpretan a personajes que se parecen, pero son excepciones, o sea, no es la regla, digamos. ¿Y te parece? Yo tengo una sensación, a ver si vos me la confirmás o no, que digamos, los últimos cosplays, los últimos años que vi, hay como una afluencia más grande del manga y del anime que de la temática más de superhéroes, o es una sensación mía que me pasa que en algunos, o videojuegos, ¿no? Hay algunos, yo no juego videojuegos, entonces me quedo re afuera y después me explican, ¿viste? Es algo que me pasa un poco lo mismo. puede ser que sea como que haya ganado un poco más de terreno, de visibilidad, no sé si soy... Mirá, desde los 90 hasta ahora el manga y el anime empezó a escalar de una manera impresionante y hoy por hoy está recontra instaurado y a un nivel pero global zarpado. Entonces sí, siempre hay un poco más de presencia de cosplays de manga y anime, pero también en los últimos 10, 15 años, un poquito menos tal vez, la popularidad de los personajes de Marvel y DC en las películas, sobre todo los de Marvel, en las películas, en el cine, calaron hondísimo en la cultura popular, entonces eso hizo que haya como un resurgimiento de cosplayers que quieran interpretar a los personajes de Marvel o DC. Entonces hoy por hoy se ven un poquito más en las convenciones personajes de historieta, ¿no? Que son del cine, pero digamos vienen de la historieta norteamericana, mayormente. Pero siempre hay una presencia enorme del anime y el manga, seguro, siempre. Sí. Claro, está bien. Por ahí lo tenía yo distorsionado, que era como yo cuando me acerqué a las convenciones veía más superhéroes, pero por ahí era mi mirada. Por ahí siempre el anime tuvo más visibilidad y, como vos decís, aparecen más a partir del éxito de Marvel estas apropiaciones, ¿no? Y esta cosa como más masiva de Iron Man, me imagino esos personajes que aparecen por las películas, digamos. Sí, me ibas a decir algo y perdón, te pisé. No, también depende del evento. Por ejemplo, un evento como la Comic Con Argentina es mucho más propenso a tener personajes de Marvel y DC, porque medio que es eso, la cultura pop desde Norteamérica hacia nosotros. La Comic Con es un poco la representación esa. Por ahí si vas a otros eventos, vas a ver algunos superhéroes, pero mayormente vas a ver personajes de manga y anime. Lo mismo que si vas a la Crack, es probable que en la Crack One Boom en Rosario veas muchos superhéroes porque es un evento también bastante orientado a la historieta norteamericana y argentina, y qué sé yo, y es como que la gente va más o menos sabiendo eso, pero seguramente vas a ver igual mucho manga de anime. Y cualquier otro evento que no esté tan ligado, digamos, a la cultura pop norteamericana, es probable que veas mucho más manga y anime que otros personajes. Mira, claro. Bueno, y medio para cerrar, te quería hacer las últimas, que eran, ¿qué es lo mejor o lo más lindo que tiene este oficio, este hobby, oficio, trabajo? Esta actividad, gracias. Un poco ya lo dijiste, ¿no? Esta idea de compartir, nada, me parece como un espacio muy abierto para la apertura. Pero bueno, si tuvieras que ver algo, capaz más las sombras de algo que te gustaría que cambie o que te gustaría que fuera cambiando con el tiempo, o capaz fue cambiando con el tiempo, ¿qué podrías decir? Mirá, lo que más me gusta a mí, primero que nada, es el contacto con la gente.
contacto con la gente y eso que te decía antes, esa buena onda, esa energía, esa alegría, no sé, las caras de los nenes chiquitos, incluso gente grande que viste que Sí, se copan. se asombra o se pone contento porque te ve, qué sé yo, se quiere sacar una foto, quiere charlar, compartir, y se asombran por ahí por lo que vos hacés y en realidad... y nada, uno es tipo, a veces es como un montón, uno se siente como abrumado porque Claro. siempre tengo la suerte de que desde que empecé en todos los eventos siempre me recibieron de mil maravillas, entonces como yo no estaba acostumbrado en un principio a eso, siempre, hasta el día de hoy me sigue pareciendo súper fuerte eso, y hermoso. Y después, ¿qué otra cosa me habías preguntado? Me No, perdí. digo, lo que Me le había falta, entre una cosa quizás más de lo que le falta o lo que Sí, ok. estaría bueno cambiar, digamos, como toda cosa que tiene su lado Sí, positivo, capaz algo no tan sí. positivo, no tan bueno, que Y estaría. lo que a mí un poco que es una lástima, porque en realidad es algo que está bueno, pero el tema de la competencia a veces genera cosas que no están buenas. O sea, viste que la competencia generalmente suele sacar lo peor de la Sí, gente, sí, ¿no? El deseo de conseguir un primer puesto, de ser el mejor, qué sé yo, que está buenísimo como idea, pero a veces genera cosas que no están buenas. Eh, Desde que tengo uso de razón, perdón, más bien desde que empecé a participar de eventos, yo en muchos eventos participé como jurado, como conductor, como animador, y siempre está esa cosa de pensar que los concursos están arreglados, que alguien puso dinero, claro. que hay una preferencia, y la verdad es que no pasa eso, pero se genera esa cosa de como que como no gané, siento que es injusto, con justificaciones o no. Hay veces que pasan cosas viste, los jurados de los concursos a veces tienen sus opiniones, tienen sus ideas. Más de una vez va a pasar que en un concurso donde hay 4 jurados, eligen a uno que a vos no te gusta, Claro. y siempre eso genera, viste, algunas cosas que no están buenas. Eso a mí no me gusta, la verdad es que no sé cómo cambiarlo, porque la competencia llegó para quedarse, tipo, los Sí, concursos son cada vez más grandes, cada vez hay más dinero, hay más posibilidades, como te decía por ahí en su momento. sí. Ahora con la pandemia medio que cambió todo y se fue todo un poco para atrás, pero en su momento era moneda corriente participar para ganarte un viaje para participar en otro lugar. Entonces, claro, cada uno hace lo mejor y por ahí cuando perdés no está bueno. Y hay Claro. gente que no se lo toma bien y entonces eso genera como algo que no está bueno. Sí. Pero no sé si se puede cambiar, por ahí, más que cambiar eso, la gente debería un poco cambiar y bajar un poco los decibeles con eso, pero es medio difícil, es complicado eso. Sí. Y es un poco este nivel de profesionalización que vos marcás. Sí, Está sí, la sí, capa más recreativa y claro, la más competitiva, capaz. claro, llega un punto en el cual esa cuestión de cosa recreativa y de diversión medio que, no sé si se pierde, pero pasa a ser más importante la competencia. Claro. Y es entendible también, porque hay mucha gente que invierte mucho tiempo y dinero en hacer un cosplay, y supongo yo que lo hace para ganar un concurso, ¿no? Lo hace Claro. con esa intención. Entonces yo entiendo que debe ser duro perder todo ese tiempo y probablemente algo de dinero para no lograr el objetivo. Pero he visto muchos casos en los cuales hay quejas infundadas y berrinches y cosas que no están buenas, pero es por la competencia. O sea, yo lo veo como algo que no está bueno eso, pero no sé si tiene solución. Digo. Claro. Sí, No sé no, si yo tampoco se creo puede que cambiar. se pueda solucionar. Bueno, y te quería preguntar las últimas dos, que es, hablábamos recién, un poquito antes de empezar a grabar, bueno, que no hay un libro o no hay algo en una que yo pueda ir a una librería y leer sobre el cosplay, y sobre todo en Argentina, digo, estuve En, recién en googleando y Argentina, sí, en Argentina definitivamente no. Desconozco si hay libros escritos afuera. Es probable que sí, en Estados Unidos sí. seguro, en Japón también, pero acá no. ¿Y por qué crees que, digo, lo ves factible? ¿Ves un potencial ahí o es algo que más bien tampoco, no quiero ser malo, digo, pero yo creo que sí, que, digo, para traerte un ejemplo, hace poquito entrevisté a una persona que hizo un libro sobre la comiquería Camelot, ¿viste la Sí, clase? Bueno,
está agotado ese libro, o sea, se vendió todo ya. Era una tirada muy humilde también, pero lo agotó. Se va a hacer una segunda tirada. Otro autor que charlé hizo toda una compilación de la historia de las revistas de ciencia ficción argentinas, también está agotado el libro, se vendió todo, o sea que hay compradores. Me surge la pregunta de si vos tenés alguna idea, no sé, de por qué no se apunta capaz a un proyecto editorial o un proyecto de alguien que tenga intereses. No sé si alguna vez ha ocurrido que se le ha cruzado la cabeza a alguno. Que yo recuerde, no conozco a nadie que tenga la idea, pero se me ocurre que es un poco difícil de encarar un proyecto así. Primero que nada porque necesita sí o sí, o sea, se me ocurre que necesita sí o sí un soporte muy visual, o sea, que debería ser como una especie de artbook o un muestrario, ¿no? Y un recorrido, y entonces, y hay mucha gente que posta que al día de hoy ya está fuera del circuito. Cuando empezó esto, hay gente que ya no hace más cosplay, se dedicó a otra cosa. Entonces lo veo muy complicado de armar. Me parece como un laburo bastante arduo de armar, porque no es el caso de Camelot, por ejemplo, ¿no? Camelot, es una cosa, podés recabar información sobre Camelot, te va a llevar un trabajo, pero bueno, después, no sé, revistas de ciencia ficción, y haces un rastreo de las revistas que hubo, y se termina, o sea, son cierta cantidad, serán 20, 30, 40 publicaciones y tienen cierta cantidad de números cada una y ya está, tenés para investigar algo cerrado. Ahora, cosplay, es imposible la cantidad de cosplayers que hubo, que hay, que dejaron marca, que hicieron cosas, los inicios, andar a rastrear eso, dónde conseguís las fotos y la información. Entonces es muy, muy complejo, son muchas aristas. Sí, también muy árido porque no hay nada previo, ¿no? No hay nada que vos te puedas agarrar. No hay nada. O sea, a ver, si encargas una investigación, yo supongo que podés ir encontrando esas puntas y tratar de irlas juntando, pero me parece un laburo de locos. Entonces, nada, no sé si alguien está dispuesto a hacerlo, realmente. Sí, parece es un laburo como... Es un laburazo. Bueno, y la última que te quería hacer era sobre, el pasaje que hiciste al stand-up, o bueno, te he visto que hiciste o seguís haciendo, no sé si ahora después retomaste después de la pandemia. ¿Y eso cómo te nace también? ¿Un poco también natural? ¿Tenías ganas de hacerlo siempre? ¿Cómo? Mirá, eso surgió también un poco de la mano con el tema de Wolverine, con el tema de las convenciones. Cuando yo empecé con el cosplay, me invitaban a las convenciones de onda, qué sé yo, y en un momento alguien me sugirió que debería empezar a cobrar por las presencias, por ir a lugares. Y a mí me parecía que era un montón, porque yo lo hacía por diversión, hasta que un poco me convencieron de hacerlo. Y entonces, claro, empecé a armar como un presupuesto para la primera vez que me hablaron para contratarme. Entonces, yo más o menos averigüé cuánto se debía, porque no tenía idea cuánto cobrar por hacer algo así, entonces lo hacía de onda. Y me parecía a mí que era como muy, muy poco solamente ofrecer mi presencia y nada más. Entonces, esto ya habían pasado 6, 7 años de que había empezado, ¿no? 5 años, 6 años por lo menos, de que había empezado con el cosplay. Entonces, en esos años fui juntando algunas anécdotas y cosas que me parecían divertidas. Y entonces la primera vez que me contrataron como cosplayer para ir a un evento en Corrientes, me acuerdo que era en el interior, yo sugerí, le pregunté al organizador si me dejaba tomarme 10, 20 minutos en el escenario para contar estas anécdotas que a mí me parecían graciosas. Entonces el chavo me dijo que sí, y ahí lo hice, y resultó mejor de lo que yo esperaba. La gente obtuve algunas risas, qué sé yo. Entonces empecé a hacer eso, pero sin saber que era stand-up. Y aparte sin estructura de stand-up. Yo simplemente contaba cosas a la vieja usanza, como salvando las enormes distancias, como podría ser un Landricina, ponele. Claro. Salvando las enormes distancias porque no le llego ni a los talones a Landricina. Pero era más o menos eso.
Después, con el tiempo, conocí a uno de mis grandes amigos al día de hoy, que es Simón Booth, que es un comediante de hace muchos años, que además, cuando yo lo conocí, estaba haciendo comedia nerd. O sea, el chabón lo vi en un evento en particular, haciendo chistes sobre Iron Man, sobre Batman, sobre Superman. Yo dije, esto está buenísimo. Y aparte, claro, ahí ya vi que había otra estructura, había otra base. Claro. Después me lo volví a cruzar en otro lugar. Yo estaba dando una charla sobre cómics, él estaba haciendo su stand-up, y nos quedamos hablando, nos pasamos el Facebook, y después al poco tiempo vi que él estaba dando un curso de stand-up inicial. Entonces ahí empecé, hace cosas de 6 años, empecé a cursar con él, empecé a entender cómo funcionaba, le dije, mirá, yo hago esto. Entonces yo tenía una ventaja, que era que ya no le tenía temor al escenario. Claro, tenía un material para empezar a trabajar, y entonces a partir de ahí empecé a agregarle estructura de stand-up y a empezar a entender cómo crear material nuevo. Entonces nada, a partir de ahí, junto con él también, después se fueron sumando un par de amigos y colegas comediantes, empezamos a hacer humor nerd y del otro, ¿no? También hago humor para Doña Rosa, digamos, claro. Para que se entienda. Pero un proyecto muy lindo es que empezamos a hacer humor nerd, o sea, humor, digamos, exclusivo para fanáticos de las series, las películas, videojuegos, historietas, muñequitos, series animadas, el anime, lo que se te ocurra, claro. Que antes no había acá en Argentina. Nunca hubo algo de eso. Así que eso lo venimos haciendo hace 3-4 años. Y llegamos a hacer incluso hasta una obra de teatro, un show de casi 1 hora y media de stand-up, que está en YouTube, en el canal Nerdoverso TV. Bueno. Y al día de hoy, nada, sigo haciendo stand-up. Cada vez que puedo meto alguna fecha de stand-up, metemos alguna fecha de stand-up nerd, invitamos a la nerdeada que se sume. Y nada, es un proyecto lindo. A mí también me surgió esto más por caradura y por desenvuelto que por otra cosa. Así que también y eso me lo dio un poco el tema de la exposición de hacer The Wolverine, porque yo hasta que empecé a hacer The Wolverine en el 2003, nunca fui un chabón tampoco retrotraído ni antisocial, pero tampoco tenía exposición. O sea, yo no me paraba delante de la gente a hablar. Y bueno, y a partir de hacer The Wolverine, esa exposición me fue llevando también por otros carriles. Entonces empecé a conducir eventos, a agarrar un micrófono y presentar a cosplayers, a hablar con la gente. Entonces me fue abriendo un poco más y me fue dando un poco más de confianza para ciertas cosas. Entonces todo viene más o menos de la mano: el cosplay, los eventos, el stand-up, la comedia, claro. La conducción, la animación, viene todo como medio, se fue armando todo junto y de una manera orgánica. Sí. Porque lo loco de todo es que yo nunca estudié nada de esto. O sea, no estudié ni locución, ni conducción, no estudié periodismo, no estudié actuación, nada. O sea, soy como, me fui haciendo ahí en el camino de cara dura, más que nada. Sí. Pero está bueno que lo que marcás vos, que es como que de a poco van apareciendo las cosas, ¿viste? No, sí, y con expectativas como más siempre de pasarla bien, y me parece que es un re mensaje, ¿viste? Siempre. Yo a veces veo mucha tensión, digo, yo me acuerdo te vi en una Crack Bam Boom que estaba lleno de gente y vos estabas como presentador, súper relajado, digo, es difícil estar parado ahí, ¿viste? Es un momento, más de uno le tiemblan las piernas, ¿viste? Y súper relajado, eso es lo que está bueno, que transmitís también como una onda muy copada, ¿viste? Entonces dije, mirá qué loco, como, bueno, me lo confirmás ahora, que también nace un poco de esto. Yo por ahí te veía siendo actor, o habiendo estudiado actuación, o habiendo estudiado locución, porque tenés la voz también bastante elaborada, clara, ¿viste? Un registro claro. Pero mirá, salió todo así un poco de ese 2003, digamos, que arrancaste. Sí, tal cual. No, surgió de ahí. Y después hubo cosas que fui aprendiendo sobre la marcha, porque hay gente que me la fue marcando, porque me fueron enseñando. Claro, bueno. ¿Entendés vos lo que decís, lo de la voz, por ejemplo, lo que vos decís de la voz? Nada, eso es a raíz de entender, o de que alguien me dijo, che, modulá bien, porque se te tiene que entender. Claro. Cuando hablás, no es lo mismo estar hablando con un amigo que estar hablando en un escenario. Uh-huh. Entonces sí, hay un montón de cosas que fui aprendiendo gracias a la gente y dándome cuenta solo, porque a veces mismo me escucho y me habré escuchado y dije que
no se entiende lo que estoy diciendo, tengo que modular y alguien que me lo dijo, entonces hay un montón de cosas. Pero lo que vos decís de estar relajado en un escenario como el de la Crack, que son miles de personas que están mirando, es porque yo la paso bien, de verdad. O sea, yo me divierto mucho haciéndolo. Y no me importa si son 10.000 o son 50 personas las que están ahí. Yo, cada vez que me subo a un escenario a hacer lo que tenga que hacer, me divierto y lo paso bien. Entonces, y ese es mi motor, digamos, eso es lo que me mueve siempre. Sí. Me gusta que se note eso. Sí, bueno, es un remensaje también para afuera, digo, para replicarlo también. Y bueno, y se cumple el año que viene se cumplen 20 años ¿no? Claro, y el año que viene son 20 años que hago de Wolverine. Yo siempre jodo con que ya superé a Hugh Jackman. Hugh Jackman está en el 2001 y se retiró hace 3, 4 años. O sea que fueron 16 años que hizo el personaje, más o menos 16, y yo ya pasé. Ya lo pasé, yo sigo haciendo. Ya está, igual le ganaste, está bien. Sí, bueno. No, pero nada, es que siempre con buena onda, o sea, siempre tratando de divertirme. El día que, ya siempre digo, el día que no me resulte más divertido, lo dejo de hacer. Ya está buenísimo. Está bueno también. Bueno, Javier, te re agradezco por todo, una charla buenísima. Por favor, gracias a vos.